Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Jueves 7 de marzo de 2019, ¿cómo están? Qué placer enorme, como siempre, saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana y estar muy pendientes de nuestra señal. Hoy en el programa vamos a conocer las razones por las que sigue en espera la aprobación de una legislación orientada a la protección de víctimas y testigos producto del desplazamiento forzado. Recordemos que en la Asamblea Legislativa existen 3 anteproyectos de ley que no han sido atendidos hasta este momento por los diputados para darle fiel cumplimiento, por cierto, a la resolución que emitió la Sala de lo Constitucional respecto a estos casos que son frecuentes hasta cierto punto encontrarlos y a la vista de la situación de inseguridad que vive el país. Para hablar de este tema me acompañan acá en nuestros estudios la directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, CONNA, la licenciada Zaira Nava, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Zaira. Gracias, muy buenos días a toda la población salvadoreña. Gracias. También saludo al viceministro de Justicia y Seguridad, Raúl López. Gracias por acompañarnos, Raúl. Gracias, Ernesto. Un agradecimiento muy especial a Diálogo con Ernesto López por este espacio. A ver, antes de poder, y con el permiso de Zaira, antes de hablar del tema principal que ha presentado viceministro, me permito un poco consultarle así brevemente sobre el tema de los brazaletes. ¿Cuál es la postura que usted tiene tras la acusación que ha hecho el exalcalde de San Miguel, Will Salgado, contra el ministro Ramírez Landaverde sobre esa compra quizás sobrada de ese recurso tecnológico para controlar a reos en fases de confianza? Bueno, en primer lugar, yo no tengo una posición personal, tengo una posición institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública sobre este tema. Lo primero que hay que decir que ese es un tema altamente técnico, tecnológico, que necesita ciertas destrezas, ciertas habilidades sobre esa ciencia que se aplica en este tipo de sistemas para poder comprenderlo. En segundo lugar, que este sistema de brazaletes se creó precisamente en cumplimiento de una sentencia de la Sala de lo Constitucional, no es un asunto antojadizo. Sí. Todo el mundo recuerda de que la Sala de lo Constitucional hace un tiempo emitió una resolución, una sentencia de carácter estimativo, donde declaró inconstitucional el estado de cosas de hacinamiento de las bartolinas policiales y de todo el sistema penitenciario, y determinó algunas responsabilidades, entre ellas legislar para bajar el hacinamiento, crear políticas, programas que fueran necesarios para bajar el hacinamiento en el sistema penitenciario. Eso se ha logrado gracias a distintas acciones realizadas por el Ministerio de Justicia, entre ellos el brazalete. Hay que decirlo claramente, el hacinamiento ya está desde casi el 400% que lo recibimos, ha bajado al 135% en este momento. Los brazaletes juegan un papel importante como una herramienta útil y además que representa un ahorro drástico en la administración penitenciaria. No existe en este momento ni un tan solo caso de evasión de privados de libertad que hayan sido favorecidos con la imposición de este brazalete. Otro tema importante es de que este sistema es monitoreado 24 horas diarias, segundo a segundo. Por eso es que existe esta confusión que la gente se le ha generado a la población salvadoreña creyendo de que los brazaletes son los que valen 4.7 millones de dólares, lo cual es completamente falso. Los brazaletes no valen 4.7 millones. Lo que vale 4.7 millones es todo el sistema, que comprende 2 data centers, es decir, el cerebro tecnológico, el manejo, las computadoras especializadas, ¿verdad? Los data centers, donde están todo el cerebro del sistema, los centros de monitoreo. Además existe un centro de respaldo por cualquier atentado o invasión tecnológica, un centro de respaldo fuera de las instalaciones de seguridad. Se volvió a demostrar este sistema recién en una convocatoria que se hizo para hacer una demostración, ¿no? Llegaron los diputados, cuyo presidente, el señor diputado Coronel Almendares, dijo irse satisfecho. Lamentamos nosotros que los señores
señores diputados, después de haber escuchado las explicaciones del ministro Ramírez Landaverde, se retiraran del salón de sesiones de la sala del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Fue el diputado Mazareo, creo, del Partido Demócrata Cristiano. Se retiraron varios. Pero también él fue muy enfático en cuestionar de que había sido como un recurso desperdiciado, ¿no? Que no lo veía así, lo dijo tajantemente. Cuando no se conoce de un sistema, yo soy abogado, hablar de un juicio, de un caso que nunca he leído, que no lo conozco, es un poco apresurado. Cuando no se conoce el sistema de brazaletes, es mejor darse la oportunidad para conocerlo. Nosotros invitamos a todos los ciudadanos o cualquier funcionario o diputado que quisiera visitar el sistema, cómo funciona ese sistema. La gente lo comprendería mejor. Este sistema... ¿Y este reo que andaba en Oriente, según Will Salgado, es falso entonces? Completamente falso. No existe ningún caso de eso. Como también es completamente falso que una persona se pueda quitar ese brazalete. Bueno, en realidad tiene que andar un teléfono celular, como él dice, para hay distintos mecanismos de control, Ernesto. El teléfono al que se refiere es que el privado de libertad, desde el momento que solicita él o su defensor la imposición de un brazalete, tiene que señalar ante el juez un mecanismo de comunicación efectivo, permanente, 24 horas diarias, con el centro de monitoreo. ¿Por qué razón? Porque ese brazalete, como su celular, como mi celular, como cualquier otro aparato tecnológico, necesita tener un centro de alimentación de energía, es decir, conectarlo a la corriente, a la energía eléctrica. Claro. Entonces, este centro de monitoreo es pero tan complejo y tan efectivo que cuando el brazalete se está descargando, la carga de la energía dura entre 48 y 72 horas. Cuando se comienza a descargar el brazalete, enciende la alerta en el centro de monitoreo. Entonces, del centro de monitoreo se comunican con él. Está la tecnología para eso, y el reo tiene la obligación. Por eso es que institucionalmente hay una respuesta a esta acusación, a esta aseveración que hace Will Salgado, ya no personal como... No, el señor ministro, que es la persona más directa y señalada, además el representante legal del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, ha realizado las acciones que administrativa y jurídicamente debió haber. Pero el sistema, Ernesto, decirte con toda, de forma muy enfática, el sistema es efectivo, funciona, baja el hacinamiento. No ha sido una compra malversada, no ha sido un problema de corrupción como lo deja entrever Will Salgado, aunque él se retracta y dice ahora que no. Él no ha dicho que Ramírez Landaverde es un corrupto, no he dicho que es un ladrón, he dicho y he dado a entender que es pícaro. Bueno, ese es otro término que él utilizó acá. Si el sistema no sirviera, yo creo que el gobierno de Estados Unidos no lo tuviera implementado. En el gobierno de Estados Unidos, ellos se cuentan por miles de centenares de brazaletes aplicados por la justicia norteamericana. Además, existe en Guatemala, Cierro este ciclo así rapidito, nuevamente con el perdón de Zaira. En calidad de que estás tú formando parte de la asociación Asocambio, se maneja una versión que es ilegal registrarse como persona y no como funcionario. ¿Qué me dices al respecto, no? Asocambio fue la solución jurídica que se dio para el desorden administrativo que existía en las tiendas que funcionan dentro del sistema penitenciario. En esa asociación cuya esta es la publicación en el diario oficial. Sí. Si este asunto fuera ilegal, Ernesto, nosotros jamás hubiéramos publicado esto. En tiendas institucionales, todos nuestros amigos televidentes que acá se encuentran por millones, recordarán el desorden que había en las tiendas. Es más, hubieron algunos directores de centros penales procesados por ese desorden. Precisamente por la forma en cómo se estaba administrando. Sí, porque esto vino a ordenar y a clarificar más. Esto ha ordenado no solo jurídicamente, sino contablemente. Anteriormente, cualquier persona hacía uso discrecional, totalmente discrecional, de los fondos que se utilizan. ¿Esto queda sin efecto una vez concluya la administración actual? No queda sin efecto. Nosotros, lo dicen claramente estos estatutos, lo único que ha circulado es la primera hoja. Estos son los estatutos de la asociación Yo Cambio. ¿Qué es lo que pretende esta asociación? Allí habían dos problemas, fundamentalmente dos problemas. Uno, el desorden en el uso discrecional
y quizás en algunos casos hasta excedido de los fondos que se captaban, que son fondos privados. Estos no son fondos del Estado, son los dineros con que los privados de libertad compran productos en las tiendas que funcionan al interior de los centros penales. En segundo lugar, esos fondos se utilizaban de manera muy discrecional. Y en tercer lugar, los empleados que trabajaban para esas tiendas solamente recibían su salario, sin derecho a AFP ni Seguro Social. Esto ha ordenado todo eso, las finanzas y los derechos laborales. Una vez concluye el gobierno, la gestión de ustedes, está claramente establecido en estos estatutos. Está claramente establecido en estos estatutos que una vez nosotros finalizamos funciones, esto está dentro del programa. ¿Las nuevas autoridades deben de nombrar o esto concluye? ¿Esto se da por concluido? No. Los nuevos funcionarios deberán asumir la conducción y la administración de Asocambio. Pero Asocambio es una institución que ya tiene su contador, su auditor. Y además, hay que decirlo con absoluta firmeza y claridad, este Asocambio está sometido a todos los niveles de fiscalización, incluido la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas establece estos estatutos. Claro que lo establece. Porque ahí aparece Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde, aparece tu persona y otras que están ahí, incluso el director de centros penales. Eso es completamente transparente, es un documento público, es una institución pública y cualquier persona, cualquier ciudadano puede pedir información sobre eso. Y estará, una vez concluido, se asuma el nuevo gobierno. Todos los nuevos funcionarios serán los que asumirán en la administración. Me queda claro esto, Zaira, nuevamente las disculpas del caso. A ver, vámonos ahora al tema principal que nos tiene acá reunidos. Son casi 7 meses, Zaira, y no se está cumpliendo con el mandato de la Sala de lo Constitucional. A juicio de ustedes, ¿cuáles son las razones de esto que está pasando en la Asamblea Legislativa? Bueno, en primer lugar hay que decir que el país requiere una legislación especializada para la atención y protección a víctimas, a todas las víctimas. Hasta este momento lo que hemos tenido es una ley especial de protección a víctimas y testigos, pero básicamente está orientada a aquellas víctimas de procesos que ya fueron judicializados y no a las personas que son víctimas, que todavía no han puesto el delito, que no han puesto la denuncia, que están en proceso de investigación, que todavía la Fiscalía no ha pedido la protección. Entonces, la Sala de lo Constitucional se refirió específicamente al tema del desplazamiento forzado interno, que es un tema delicado y muy grave, pero es importante contemplar en la legislación otras modalidades de víctimas y otras características de víctimas. Hay 3 proyectos de ley en la Asamblea Legislativa. El primero de una organización de la sociedad civil, Cristosal, que se refiere específicamente a las víctimas del desplazamiento forzado. El otro proyecto de ley de la UTE, de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, que abarca incluso tipos penales para, en el caso de la limitación o en el caso de desplazamiento forzado, en el caso de la limitación a la libertad de tránsito, etcétera, y establece todo un procedimiento. Y está la ley que ha presentado el Ministerio de Justicia, el proyecto de ley, que implica una protección más amplia a las víctimas y tiene un capítulo específico sobre las víctimas de desplazamiento forzado. ¿Por qué hago todo este recuento? Porque ha pasado, como tú bien dices, 7 meses o más de 7 meses y a la fecha la Asamblea Legislativa todavía no tiene en punto central de agenda la revisión de estos anteproyectos de ley. Hay que decir que las instituciones del Estado que fueron señaladas en la sentencia de la Sala de lo Constitucional ya cumplieron con el mandato de elaborar los anteproyectos de ley y remitirlos, pero a este momento la Asamblea Legislativa no los ha discutido. Lo más importante en este momento es que tengamos un marco jurídico para que se pueda proteger a la población salvadoreña que es víctima y que además es víctima de este grave delito que es el desplazamiento forzado interno. Hoy por hoy, las instituciones que conformamos los sistemas de protección, como el sistema de protección de mujeres o el sistema de protección de niñez, tenemos mecanismos para proteger en nuestro caso a niños y niñas y en el caso de las mujeres a las mujeres. Pero grupos familiares no están cubiertos por ningún tipo de legislación y no está cubierta la modalidad de desplazamiento forzado. Y el fenómeno sigue golpeando, según entiendo, porque hace casi un año Cristosal daba a conocer una cifra estadística que 5 de cada 10 niños desplazados dejaron de estudiar,
o trabajar, 9 de cada 10 quieren irse incluso del país. En fin, la situación es cada vez un poco crítica, ¿no? Bueno, hay que decir que aunque los niveles de violencia se han reducido, no es eso lo que tiene la percepción ciudadana, pero hay una reducción de los niveles de violencia. Este es un fenómeno tan grave que no tiene que ver el número de personas, sino la modalidad y las características que implican que una persona con todo y su familia deba salir de su vivienda y buscar un lugar a donde vivir, y además un lugar que no sea público y protegerlo. Entonces es muy importante decir que en la medida que no tengamos una respuesta interinstitucional, una respuesta desde el Estado que aborde tanto la investigación del delito, pero también la atención y la protección a las víctimas, en esa medida no le estamos dando respuesta a la población salvadoreña, independientemente de la magnitud que tenga el problema. Eso creo que es muy importante señalarlo y destacar que es necesario que la población salvadoreña tenga respuestas más efectivas. Hay grandes esfuerzos que se han realizado desde la Dirección de Protección a Víctimas, desde los sistemas de protección de niñez y de mujeres, pero que necesitamos tener una normativa sólida que integre las distintas modalidades y que dé una respuesta más integral. Aquí en esto, viceministro, hay un tema, hay una figura que se contempla, que es el tema precisamente del presupuesto, ¿no? A ver, pero antes, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen de este atraso y cómo están examinando ustedes este plazo que de alguna manera se necesita para legislar sobre el tema? Yo recuerdo que hace algunos años se hizo una campaña muy fuerte, en la cual intervenían varios actores del primer órgano de Estado, en donde decían que las resoluciones judiciales son de obligatorio acatamiento y que se cumplen o se cumplen, ¿verdad? Pero lamentablemente esta sentencia de la Sala de lo Constitucional, que ordena crear la normativa, la legislación necesaria para la protección a las víctimas, como que no se está cumpliendo el plazo. Como lo decía la licenciada Zaira, la señora directora del CONNA, hay 3 proyectos de ley. Un proyecto presentado por Cristosal, un proyecto presentado por la UTE y un proyecto presentado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. A nosotros no nos interesa que aprueben el proyecto del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública o el de Cristosal o el de la UTE. Nos interesa que aprueben una ley para proteger de forma integral a las víctimas del desplazamiento e incluir también a las víctimas del desplazamiento forzado. ¿Y cuál es la diferencia y coincidencia que tienen los 3? Porque yo estaba procurando o queriendo encontrar la diferencia. Normalmente tienen muchas cosas en común. Tienen muchas cosas en común, muchos principios, muchos derechos, por ejemplo, el derecho de la reparación integral, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, el derecho a la igualdad y no discriminación, entre otros. Estos proyectos de ley fueron presentados, el de Cristosal fue presentado a la Asamblea Legislativa desde el 23 de agosto del 2018. El de la UTE lo presentaron antes de finalizar el año, y el del Ministerio de Justicia, porque pasó año y medio en talleres, simposios, discusiones con organismos de la sociedad civil, con las mismas instituciones del Estado y con las mismas víctimas de la violencia, se presentó en enero de 2019. Los 3 proyectos ya están dentro del seno de la Asamblea Legislativa y debe de ser agendado, debe de ser abordado, discutido y finalmente aprobar una ley que proteja de forma integral a las víctimas. ¿Cuál es el principal problema? El principal problema, como ha sucedido históricamente, es que la víctima aún siente miedo de denunciar. ¿Por qué siente miedo de denunciar? Porque la víctima únicamente es importante y tiene protección desde que inicia con la denuncia o acusación hasta el día del juicio. Antes y después de eso la víctima no era importante. Ahora, con esta ley y gracias a las políticas de protección a víctimas, se crearía una situación jurídica muy distinta de protección de forma integral para las víctimas de la violencia, especialmente para las víctimas del desplazamiento forzado atribuido a las estructuras criminales. Un dato interesante es de que en este caso las víctimas del desplazamiento forzado en nuestro país, que se registran alrededor de unos 75 casos, se ha tratado de dar siempre una respuesta integral. Creo que el ejemplo más emblemático es el caso del Castaño en Sonsonate, en donde toda la comunidad fue obligada por actos de coacción, violencia o amenaza por parte de las estructuras criminales que abandonaran su comunidad. Esa comunidad posteriormente regresó y hoy es una comunidad ejemplar en desarrollo.
El propósito nuestro es una petición respetuosa para los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa que agenden el tema. Pero que lo agenden con carácter prioritario. La atención y la protección a las víctimas es un tema urgente en nuestro país. Siguen existiendo las coacciones, las amenazas por parte de las estructuras criminales para los pobladores de las distintas comunidades. Nosotros estamos 100% convencidos de quien debe de permanecer en su comunidad es la víctima, no el victimario. Pero no tiene las garantías suficientes y necesarias para poder hacerlo. Solo partamos desde el punto de vista de la denuncia que en su momento muchos creen que desde ahí comienza el peligro, ¿no? La discusión se centra en eso, Raúl. ¿Qué ha hecho el Estado para recuperar, como lo dijo la Sala en julio del año pasado, donde ordena y emite precisamente una sentencia en la que ordena al Estado recobrar el control territorial de las zonas denominadas precisamente por estos grupos delincuenciales? Bueno, han hecho muchas acciones. En primer lugar, se creó alguna normativa sobre eso. Se creó un tipo penal que es la limitación ilegal a la libertad de circulación, conocido como LILIC. Gracias a ese tipo penal se han procesado, se han investigado, se han procesado y se han capturado a centenares de personas pertenecientes a estructuras criminales por el cometimiento de este delito. Todos los casos que tiene registrados la Policía Nacional Civil de desplazamiento forzado de algunas comunidades, se ha garantizado su retorno. Hay que aclarar una cosa muy importante. No se puede confundir el desplazamiento forzado con las migraciones. El desplazamiento forzado es una cosa y las migraciones son otra cosa. Todas las personas tienen el derecho a migrar de forma ordenada y de forma segura. Según nuestras estadísticas que están en tiempo real, llevadas por medio de la Dirección de Migración y Extranjería, sigue siendo la causa principal de las migraciones, que en algunos trechos del camino se junta con el desplazamiento, sigue siendo la causa principal la exclusión social macroeconómica regional. Es decir, el estado de pobreza, de exclusión económica que sufren los países y pueblos latinoamericanos sigue siendo el principal problema de las migraciones. Y la violencia, el segundo aspecto es la disgregación familiar o la reintegración familiar. Y el tercer aspecto de las migraciones, te estoy hablando de las estadísticas de la Dirección de Migración, es la violencia. Es decir, la tercera causa de las migraciones y en algunos casos de desplazamiento es la violencia. Zaira, quizás hubiese comenzado por esto consultando cuál es el diagnóstico que a ustedes los lleva a poder estar en algún momento exigiendo a la Asamblea Legislativa la aprobación pronta de esta ley. ¿Cuáles son los protocolos de atención y todos esos aspectos que contempla la misma sentencia? Bueno, en primer lugar hay que decir que hay estudios diversos, tanto de organizaciones de la sociedad civil como del mismo Estado. El año pasado, el Ministerio de Justicia presentó precisamente un estudio sobre la victimización y que identificó un porcentaje de población que ha expresado haber sido víctima de desplazamiento forzado. Aunque los números no fueron sumamente altos en este estudio, los casos diarios nos revelan que muchas de las personas no dicen que la razón por la cual se mueven de un lugar a otro es producto de amenazas o producto de coacción de grupos delincuenciales o del crimen organizado, como las maras y las pandillas. Entonces, varias organizaciones de la sociedad civil, Educo, Plan y otras organizaciones trabajaron estudios en el caso de niños y niñas que nos determinan, por ejemplo, que los niños y las niñas dejaron de ir a la escuela porque se movieron del lugar de la residencia junto a sus familias debido a amenazas. Más allá de las cifras, lo importante es atender una situación tan grave como es el que las personas deban abandonar su lugar de residencia, porque no solo tienen que buscar otro lugar donde vivir. La situación económica del país es compleja como para andar teniendo dos casas o dos lugares donde vivir, sino que también hay una ruptura del ciclo educativo, hay una ruptura del ciclo económico por el lugar de trabajo. Hay personas que incluso deben, por su nivel de preocupación o por el nivel de temor que tienen, deben de alejarse incluso de sus mismas familias. Entonces es importante determinar que esta modalidad de delito, que ya tenía una respuesta desde el ámbito penal, con este delito, el 152B del Código Penal,
que es la limitación ilegal a la libertad de circulación, ya tenía una respuesta penal y el Estado ha estado dando, la Fiscalía y la Policía Nacional Civil han estado dando respuesta y capturando a muchos delincuentes. Eso ha permitido que en algunos casos la persona pueda volver a su lugar de residencia. Sin embargo, no tenemos por ahora un marco normativo dirigido a las víctimas. Lo que hemos tenido es marco normativo dirigido a los delincuentes. Y las víctimas merecen respuesta, atención inmediata. Y yo pongo el ejemplo en el caso de niños y niñas. ¿Qué es lo que tenemos? El sistema de protección de niñez y adolescencia está preparado para atender a los niños y niñas amenazados o víctimas de cualquier hecho que genere violencia hacia ellos o que les vulnere sus derechos. Sin embargo, no está preparado para atender a grupos familiares, porque los acogimientos, es decir, la protección dentro de un centro del ISNA o de un centro de organizaciones de sociedad civil, es para otra modalidad, para un niño víctima de violación, para un niño o niña víctima de castigo físico, pero no para una modalidad que implique que la persona está amenazada en su vida. Eso requiere tener una estructura totalmente distinta. Yo, sobre las coincidencias en la legislación, que me parece muy importante, las 3 leyes refieren los 3 elementos esenciales que debe tener una legislación en materia de víctimas. En primer lugar, el reconocimiento del principio pro persona, es decir, la credibilidad a la persona que se acerca y nos dice: estoy siendo víctima de una situación como esta. ¿Por qué es importante que se tenga este principio pro persona? Porque en la Ley de Protección a Víctimas y Testigos es necesario que su caso esté judicializado y que el juez lo declare víctima luego que hay una cantidad de pruebas. Y hoy por hoy una persona que es amenazada y requiere salir de su casa necesita protección. El otro elemento que contienen las 3 leyes es el elemento preventivo. Con distintas modalidades, las 3 recogen la necesidad de trabajar mucho en la prevención para detectar a tiempo, para evitar que se llegue a producir el desplazamiento forzado y para buscar mecanismos comunitarios de protección. Y el tercer elemento que me parece sumamente importante, que esto lo tiene esencialmente la ley de la UTE y del Ministerio de Justicia, es la creación del Sistema Nacional de Atención y Protección a Víctimas, que le da un rol muy importante a la Dirección de Atención a Víctimas y crea todo un mecanismo para proteger a las víctimas. Como Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia estamos muy preocupados por los grupos familiares que se nos presentan a veces al sistema y nos llegan a decir: mire, aquí les vengo a dejar este niño o este adolescente porque está amenazado en su casa, porque las pandillas quieren que se incorpore y si no lo van a matar, o porque las pandillas han dicho que no lo quieren ver por la zona. El sistema de protección de niñez no es para eso. Necesitamos crear mecanismos específicos para la protección de esta población. Ok, viceministro, recién conocimos de un video que circuló en las redes sociales de un padre de familia abandonando su casa en compañía de oficiales de la policía, ¿no? Haciendo una advertencia incluso bastante categórica, fuerte, pero dejando un poco quizás esa connotación que a lo mejor pueda tener. Él decía de que es triste reconocer cómo algunos, incluso señalaba alguna concejal, creo que era una concejal de la alcaldía, no sé si de Apopa o no sé de qué lugar, como la responsable de tener vínculos con grupos delincuenciales y que por esa razón pues él tenía que huir, dejar su casa, ¿no? Ese es algo que parte el alma a cualquiera, sobre todo cuando se trata de ver que los sueños se truncan de un padre de familia, tener que abandonar su casa precisamente porque no ve la seguridad pertinente en el caso. A mí me gustaría, y lo traigo como ejemplo porque me impactó muchísimo eso, más allá de un poco de la aseveración que él decía que había que atentar hasta con la clase política de este país, ¿no? Y no quiero hacer un poco de alguna manera apología de esto, pero sí de ver el sentimiento de frustración de un padre de familia. Quiero que hablemos de esto y también coloquemos sobre la base qué es lo que se está haciendo, cómo se hereda, qué es lo que están dejando como herencia
las actuales autoridades de seguridad pública para el nuevo gobierno y cómo debe atender lo que viene por delante en materia de seguridad. Voy a hacer la pausa, 7:01. Gracias por sintonizarnos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Nos acompaña Raúl López, viceministro de Justicia, y Zaira Navas, directora del CONNA. Estamos haciendo una evaluación sobre los atrasos que tiene la aprobación de una ley de protección para víctimas del desplazamiento forzoso en nuestro país. Y son 3 anteproyectos los que están en la Asamblea Legislativa y de alguna manera corriendo en el tiempo sin lograr cumplir la expectativa o la sentencia que la misma Sala de lo Constitucional emitiera para que por lo menos en 2 meses más creo que debería de estar ya aprobada esta ley. Hay un elemento también relevante en esto que quisiera abordarlos. Debería el Ministerio de Hacienda haberlo incluido dentro de la ley de presupuesto correspondiente para el ejercicio 2020 sería, ¿no? Pero no está aprobado también. Sí, en estos proyectos de ley, por ejemplo, en el proyecto presentado por el Ministerio de Justicia, se deja claramente que es responsabilidad del Ministerio de Hacienda dotar del presupuesto necesario para los programas, para los proyectos de atención a las víctimas. Uh-huh. Y es que Zaira Navas no está equivocada. El problema con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y Testigos, el problema es que para el juez, para el fiscal, uh-huh, el sujeto importante es la víctima que está declarando ahí. Pero su familia, los menores, el grupo familiar, el resto de la comunidad queda vulnerable. Quedan completamente vulnerables y desprotegidos. Este cuerpo normativo crearía los derechos de forma jurídicamente segura para todas las víctimas de la violencia, su grupo familiar y su comunidad. Y es responsabilidad del Ministerio de Hacienda dotar de los recursos para ello. Al final será la Asamblea Legislativa la que determinará si será por medio de un fideicomiso, si será por medio de un tributo, si será del presupuesto general de la nación. A nosotros lo que nos interesa es que se apruebe la ley y la fuente del financiamiento creemos de que debería ser el Ministerio de Hacienda. Hay un dato importante, Ernesto. Aquí la Fiscalía General de la República ha invertido millones de dólares, la Corte Suprema de Justicia ha invertido millones de dólares, el sistema penitenciario, todo el sector justicia, en investigar, perseguir, capturar, condenar y hacer cumplir la pena para el delincuente. Uh-huh. Toda la inversión ha sido para el delincuente, pero en la víctima nunca nadie ha invertido un solo centavo. Creemos de que esta es justicia. Por esa razón yo puse el ejemplo de este video, uh-huh, que circula en las redes. Uh-huh. Sí, lamentablemente hay que decirlo, y Apopa es un ejemplo emblemático, digo emblemático, no tengo pues nada que opinar contra ningún municipio, uh-huh, pero me refiero a Apopa porque en Apopa el señor exalcalde fue capturado, procesado y condenado por, uh-huh, su relación con vínculos delincuenciales de maras o pandillas. En este video el padre de familia todavía, de forma impotente, todavía hace una denuncia también de funcionaria judicial, de funcionaria municipal. Y ese es uno, uh-huh, de los problemas, Ernesto. ¿Se está investigando este caso? Nosotros en la Policía Nacional Civil investigamos todos los casos. ¿Le está dando seguimiento a este caso en particular? Sí, se le está dando atención a ese caso. Y hay que decir un dato interesante. Nosotros como órgano ejecutivo hemos hecho lo propio, hemos creado 21 oficinas locales de atención a víctimas de la violencia, están diseminadas en todo el territorio nacional. La Policía Nacional Civil también ha creado los programas, los proyectos necesarios para atender a las víctimas. Pero este problema de la atención a las víctimas no es un problema de la policía, ni del ministerio, ni del CONNA, es un problema de todos. En esto deben participar todos los actores de la vida nacional, el funcionariado, los ministerios, el Ministerio de Educación para resolver el problema educativo de las víctimas del desplazamiento forzado, uh-huh, el Ministerio de Salud para garantizar el derecho a la salud, pero además debe de participar, importantísimo. Sin eso este sistema no puede avanzar, importantísimo que los gobiernos municipales se involucren en este tema de atención a las víctimas de la violencia y especialmente del desplazamiento forzado. Pero cuando existe
por lo menos el ojo indiferente de algunos funcionarios municipales, como en ese caso me refiero, de Popa. Creo yo de que difícilmente se puede avanzar cuando las estructuras criminales tienen, no la complicidad, pero quizás un poco el asolapamiento. ¿Hay alcaldías que están involucradas con estos grupos delincuenciales, más de lo que hemos conocido todavía? Es muy probable, Ernesto. Es muy probable, no podríamos descartar eso a nivel nacional. ¿Hay investigaciones? La Policía Nacional Civil tiene alguna información sobre eso. Zaira. Sí, yo quiero decir un elemento importante. Los proyectos de ley le hacen varias propuestas a la Asamblea Legislativa respecto al financiamiento de este sistema de protección a víctimas y testigos. La primera, por supuesto, del Fondo General de la Nación, en la medida que es una responsabilidad del Estado la protección de las víctimas y de la ciudadanía en general. Pero también incluye un fondo especial obtenido de los bienes que se incauten de los delitos cometidos o de las infracciones cometidas establecidas en la ley. Ese es el caso del proyecto de la UTE, que establece incluso tipos penales por desplazamiento forzado, por limitaciones arbitrarias, etcétera. Si la Asamblea Legislativa decide acoger o fusionar cualquiera de los tres proyectos, tiene ahí varias ideas de cómo contribuir al financiamiento de la legislación y al financiamiento de este sistema de protección, de atención y protección a víctimas. Yo quiero destacar que estos proyectos de ley lo que están proponiendo es que la respuesta, como decía el viceministro, no solo esté cargada a quien le toca ejercer la investigación y la represión del delito, porque por ahora a la Policía Nacional Civil se le atribuyen responsabilidades que no necesariamente son propias. Por ejemplo, el tema de la prevención de delitos de esta naturaleza en el territorio. La policía sí tiene un rol de prevención, pero no de violencia social, sino de violencia delincuencial. Estas leyes proponen la creación de este sistema incorporando a más de 17 instituciones del Estado, no solo del órgano ejecutivo, sino las instituciones que imparten justicia, como la Fiscalía, la Procuraduría General, la Procuraduría de Derechos Humanos, el CONNA, el ISNA y otras, la UTE, el órgano judicial, etcétera, y por supuesto el Ministerio de Salud, Justicia, Educación, entre otros, e incorporan la participación de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué es lo que busca este cuerpo normativo? Dar una respuesta integral y establecer mecanismos mucho más concretos para definir la ruta de atención y protección a la víctima, incluso aquellas víctimas que no deseen judicializar sus casos. Esta mañana, sin duda alguna, estaremos monitoreando más el trabajo legislativo con relación a este tema. Deberían de estar ya trabajando en esto, sin duda alguna será parte de la agenda de reacción que están teniendo hoy por muchos casos en particular. Como funcionarios públicos tengo que consultarles a ustedes cómo están los preparativos del proceso de transición que tienen que llevar a cabo hoy con el nuevo gobierno. En el Gabinete de Seguridad y particularmente el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública somos una institución estrictamente disciplinada. Tenemos los equipos de trabajo en todas las instituciones del Ministerio, es decir, la Policía Nacional Civil, la Dirección General de Migración, la Dirección General de Centros Penales. Todas las instituciones que funcionan al interior del ministerio están trabajando día a día. Si mañana quisiera el nuevo presidente ya conocer el proceso de transición, estamos listos para eso, esperando los nuevos titulares que el señor presidente electo haya designado. Quedan cosas muy importantes, por ejemplo, la modernización, la reducción drástica del hacinamiento al interior del sistema penitenciario, una Policía Nacional Civil mucho más profesional, mucho más operativa, que ha reducido por cuarto periodo consecutivo. Hoy ya se puede hablar firmemente, con toda claridad, de una tendencia a la reducción de aquellos años fatídicos en donde habían 24 o 25 muertos diarios. Este es el cuarto periodo medido de forma anual de reducción de las estadísticas de violencia, fundamentalmente la violencia homicida, aunque se reducen todas
las demás incidencias delincuenciales. Estamos preparados para la transición, estamos listos para transitar hacia el nuevo gobierno, esperando ya únicamente que el señor presidente electo designe ese equipo de su parte que asumirá ese trabajo de transición. Nosotros, como Ministerio de Justicia, completamente listos. Okay. Este día, yo solamente te quiero robar un segundo, Ernesto. Este día, mañana se celebra el Día de la Mujer, enviamos un fraterno saludo a toda la mujer salvadoreña. Como Ministerio de Justicia, este día hacemos un acto muy emblemático. El señor Ministro de Justicia en este momento ya casi se está dirigiendo al Centro Penal de Ilopango, en donde va a ser una acción muy importante. Este día se va a poner en libertad a 3 mujeres que fueron condenadas por haber sufrido accidentes obstétricos, conocidos en El Salvador como abortos. Este día se ponen en libertad. El señor Ministro de Justicia se está dirigiendo en estos instantes para el Centro Penal de Ilopango. Va a ser a las 8:30 esta actividad, y luego se hará otra actividad con el propósito de conmemorar la dignificación del Día de la Mujer, cuya fecha es el día de mañana. A ver, la naturaleza orgánica del CONNA es un poco diferente, ¿no? En cuanto a los procesos de transición, sobre todo por el nombramiento al cargo. Sí, el CONNA es una institución autónoma que no tiene dependencia administrativa del órgano ejecutivo. La ley establece que se relaciona con los otros órganos a través del Ministerio de Educación, pero el nombramiento de sus autoridades, tanto la presidencia, que la tiene la sociedad civil por ahora, que es la licenciada Alicia del Carmen Ávila, directora de una organización de sociedad civil que se llama EDUCO, y el director ejecutivo es electo por concurso público. Entonces es diferente el nombramiento. Sin embargo, nosotros, al igual que las otras instituciones del Estado, hemos preparado los informes que Casa Presidencial ha requerido, hemos preparado toda la información que además va a ser puesta en las páginas web de nuestras instituciones, dispuestos a que el nuevo gobierno conozca las funciones de las instituciones y esencialmente, por supuesto, se comprometa a la atención, protección integral de la niñez y la adolescencia. Ok, ¿cuáles son tal vez en términos más específicos los retos que deberá enfrentar, ¿no? En materia de niñez y adolescencia hay una apuesta estratégica que se viene construyendo con la sociedad civil desde hace varios años, que es la mejora de la calidad educativa. Y aquí yo creo que será muy importante, con mucho respeto quiero decir, que es necesario que se retomen el Plan El Salvador Seguro y el Plan El Salvador Educado. Esencialmente porque el Plan El Salvador Educado hace un diagnóstico, ya identificó cuántas escuelas y cuánto vale la infraestructura de este sistema, pero hace un énfasis importantísimo en la calidad educativa, en la formación docente y en cómo debe avanzarse en todas las fases del ciclo educativo. Otro tema relevante es la apuesta estratégica a la primera infancia. Organizaciones de la sociedad civil, instituciones estatales, del Sistema de Naciones Unidas, hemos contribuido a crear la Estrategia Nacional de la Primera Infancia, que también define retos a 10 años y, por supuesto, la prevención del embarazo en niñas y adolescentes con la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazos en Niñas y Adolescentes, conocida como ENIPENA, que también define ya líneas estratégicas y a la cual hay que decir ya hay proyectos de la cooperación internacional que están apostando para reducir el índice de embarazos en niñas y adolescentes. Hay otros temas prioritarios, pero estos quizás serían los 3 más importantes que nos gustaría que por supuesto sean retomados por el próximo gobierno. A ver, no viene al caso, pero sí se dice de que podría haber un cambio mucho más estratégico en tema de poder atender compromisos internacionales de organismos que piden atender de una forma quizás mucho más abierta este tema, Zaira. El tema de la niñez y la adolescencia, pues nosotros esperaríamos que eso sea. Acabamos de recibir las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, que está estableciendo varias cosas. Lo primero, debe haber una mejora presupuestaria para las instituciones que trabajan en materia de niñez para poder dar una atención y protección directa, y debe haber temas de especial atención en primera infancia y de prevención y protección
en educación integral de la sexualidad. Ok, Raúl, ¿cuál es el reto más grande que hay? Este día, por cierto, la prensa gráfica destaca una encuesta de opinión y obviamente el tema de la seguridad sigue siendo la preocupación que refleja la población, delincuencia en general, ¿eh? Sí, yo creo de que lo decía Zaira al inicio de esta entrevista, una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción. Y la percepción tiene mucha vinculación con la capacidad de comunicar las cosas positivas que se hacen. En El Salvador, lo anunciaba yo hace unos segundos, es el 4º año de reducción sostenida de la criminalidad en nuestro país. Completamente convencidos y seguros de que ha mejorado la reducción de la criminalidad en nuestro país. Para darte datos exactos, según nuestras propias mediciones, que son en tiempo real, en El Salvador desde el año 2015, en donde hubo una incidencia delincuencial altamente dañina para nuestro país, eso se ha reducido de forma sostenida durante los últimos 4 años. Ahí está, mira, más seguridad y empleo, que es una de las preocupaciones pero que hay que hablar con números exactos, porque no podemos aligerarnos con nuestras apreciaciones. En el año 2015 hubieron 6.656 homicidios y casi 104 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el año 2016, 5.280 y se redujo a 81 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el año 2017 hubo otra reducción, una tercera reducción de 3.962 homicidios y 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el año 2018 fue la reducción más importante, que llegó a 3.340 y 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, la reducción hoy es completamente real. Uno de los retos más importantes del nuevo gabinete de seguridad, de las autoridades que designa el señor presidente electo, es mantener esa tendencia positiva hacia la reducción de la incidencia criminal, mantener la modernización del sistema penitenciario, crear y mantener la infraestructura que fuera necesario. Dejamos un legado importante en esa materia. Mantener e incrementar, fortalecer la operatividad de la Policía Nacional Civil, que desarrolla un trabajo importante en trabajo de persecución, de investigación del delito, acompañando las acciones de la Fiscalía General de la República. Y en este tema, en el tema de atención a las víctimas, que la Policía Nacional Civil ha desarrollado como una especie de rectoría. Todo el mundo tiene la esperanza en que la Policía Nacional Civil es quien va a resolver el problema del desplazamiento. Pero el problema del desplazamiento forzado para las víctimas de la violencia no solamente es responsabilidad de la Policía Nacional Civil, aunque hace lo propio, deberían de involucrarse todos los actores de la vida nacional, las instituciones del Estado, el gobierno municipal e incluso la sociedad civil, haciendo lo que corresponde dentro de la esfera de sus competencias y jurisdicción. Bueno, hay muchas preguntas acá, me están pidiendo una pausa, voy a irme a la pausa y vamos a darle respuesta a las preguntas que están formulando nuestros televidentes. Son las 7:21, una pausa y regreso ya con las conclusiones del tema que tenemos este día. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Me hacen una pregunta acá relacionada con el tema de la incidencia que está teniendo el tema de asilo, que muchos agentes policiales están, desde luego, se están amparando, ya para ir concluyendo un poco el tema. Mira, esto surgió hace aproximadamente unas 3 semanas con una entrevista que se le hizo al señor director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Howard Cotto. No existe ningún asunto anormal en la Policía Nacional Civil. Hay algunos elementos que, como cualquier ciudadano, toman la decisión de emigrar por distintas razones, por una ilusión de mejorar las condiciones de vida. Hay policías que interponen su renuncia
porque les ha salido una mejor condición laboral en otra institución. Yo ponía el ejemplo recientemente en una estación nacional, que recientemente la Fiscalía General de la República, por ejemplo, contrató una cantidad importante de analistas e investigadores para una unidad de análisis financiero que creó la institución. Y los policías renunciaron para irse a trabajar a la Fiscalía General de la República. Esto de las migraciones de los policías ha sido un asunto normal, que no es como se ha presentado, que hay una tragedia porque están renunciando y están yendo fuera del país todos los policías. La moral del personal policial está completamente en alto, y un saludo para todos nuestros amigos hermanos de la Policía Nacional Civil. Una buena noticia: ya existe dictamen favorable para incrementar el bono de $300 a $400 para nuestros policías y administrativos de la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y centros penales. Este día conoce esta pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa. Esperamos tener el apoyo, el acompañamiento y que finalmente se apruebe. Ya hay dictamen de la comisión, así es de que nuestros policías tendrán un incremento de $300 a $400 en el bono trimestral. Bueno, el tiempo se me fue. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Zaira, también, gracias por acompañarnos. Gracias, y un saludo a alguien todas me preguntaba las mujeres. acá, usted ha sido, le voy a trasladar esta pregunta, usted ha sido una buena funcionaria en su trabajo hoy con el CONAC, que muy poco político. ¿Estaría dispuesta a trabajar con el nuevo gobierno? Preguntan si le ofrecen. Una difícil pregunta. Si le ofrecen trabajar con el nuevo gobierno del presidente Bukele, ¿estaría dispuesta? Yo soy una profesional y siempre he trabajado en diferentes ámbitos. Bueno, gracias entonces por haberme acompañado. Cuando regresemos, la diputada de Arena, Felisa Cristales, vamos a conversar con ella sobre aspectos legislativos y aspectos que tienen que ver con la relación que tiene con su partido, después de hacer ciertas denuncias sobre el tema de exclusión y otras observancias después del periodo electoral. Así es que vamos a conversar con ella en la segunda parte. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Siempre les llevamos a ustedes imágenes de cómo está el tráfico. Nos vamos hasta el centro de la capital, a esta emblemática zona, la zona del Zurita. Esta es la avenida Cervantes, sí, la que viene a hacer conexión con la avenida Independencia, ¿verdad? Así es que así está el tráfico por esta importante arteria que cruza el corazón del centro capitalino. Y pues a esta hora de la mañana, pues esto es lo que estamos viendo. Ahí está la conexión precisamente de esta importante arteria, la avenida Independencia, ¿verdad? Para que usted tome en consideración si piensa desplazarse por esta zona. La zona del Parque Zurita. Ese es el informe de tráfico que tenemos a esta hora de la mañana. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Bueno, en esta segunda parte del programa nos acompaña acá la diputada Felisa Cristales, con quien vamos a conversar temas legislativos y particularmente de las últimas situaciones que han ocurrido alrededor del trabajo que desempeña y sobre todo también de su postura con relación al trabajo político electoral que debe desarrollar el Partido Arena. Bienvenida, gracias por acompañarnos, Felisa. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias a quienes nos sintonizan desde su casa. Pues que tengan un buen día y una feliz mañana. A ver,
Una carta recién hecha pública por su persona destaca aspectos que tienen que ver con cierta marginación del trabajo que a usted le corresponde hacer en la Asamblea Legislativa y de la cual no es convocada precisamente para las reuniones de la sesión plenaria. ¿Es tanto así la situación que se está viviendo? Bueno, en el trabajo legislativo propiamente dicho, no lo podemos decir porque los derechos como diputada se mantienen, esos son electas democráticamente, no puede quitarlos, claro, el partido ni la fracción. Sin embargo, sí destacar la importancia de la reunión de fracción. Para mí era sumamente importante informar de lo que estaba pasando, porque, bueno, no me entero de las posiciones de fracción, las decisiones que se toman en conjunto, yo no participo de esas decisiones, tampoco me doy cuenta de por qué se ha tomado tal o cual decisión, tampoco de la manera en la que van a votar, ni ellos tampoco se enteran de las iniciativas que yo pueda tener o de algún punto de vista no lo puedo compartir. ¿Y esto se dio posterior a sus denuncias o antes de lo que era su denuncia, por decirlo, de qué es lo que necesitaba o cómo se necesitaba renovar el partido? ¿Qué sucedía? No, posterior. Y antes no era así. Antes no era así y tengo entendido que no tiene nada que ver con el partido en sí, sino que la única explicación he recibido una explicación por escrito, que es la explicación de la comisión política del partido, que me dice que ellos no tienen pues nada que ver, ni ninguna queja, ni ningún proceso y que no están relacionados con las decisiones que toma la fracción. Me lo dan por escrito, me dicen que eso se remite pues al COENA, el COENA no me ha contestado todavía. Otra explicación que recibí fue la explicación verbal del jefe de fracción, que me dice que fue una decisión de los diputados. Es la única explicación, no te puedo decir qué pasó, ni quién, ni cómo, porque no estuve. ¿Son los diputados los que en algún momento se puede percibir entonces que desde ahí viene la marginación y no de la jefatura o la coordinación general? Es la percepción que yo tengo. Ahora bien, la jefatura tendría que haber propuesto, tendría que haberlo llevado el tema, que es lo que a mí me preocupa, haber llevado el tema de dejarme fuera sin haberme dado la opción de estar ahí. Yo no digo que me dejaran o que no me dejaran o que cambiaran la opinión de dejarme fuera, sino el no haber estado ahí cuando lo hicieron. Es como ese derecho a defenderse, ese derecho a la secuencia, a la transparencia. A ver, como coordinador me corresponde llevar un expediente de todos los diputados. Yo le consulté esto el día de ayer, por cierto, estuvo en este mismo programa Carlitos Reyes y decía, pero este tipo de situaciones siempre las manejamos de forma privada, ¿no? ¿Es correcto eso? Yo creo que nunca ha habido una situación de cómo la manejan. Yo no critico la forma de manejarlo, si privada o pública. Lo que sí critico es que no haya estado yo cuando tomaran la decisión. Es que no ha habido una decisión transparente, no me han dicho ha sido por tal o cual razón, ni derecho a defenderme. Eso es lo único que yo critico. Lo demás, pues... A ver, ¿por qué es importante estar en estas reuniones? Por lo que te digo, bueno, en principio lo que a mí me preocupaba era que pudiera venderse la percepción de que yo estaba lejos de la fracción por alguna razón personal, como el discurso de que se va a ir o se va a cambiar, está alejada. Irse no puede, obviamente la ley no puedo, pero la ley no lo permite. Obviamente no se puede, pero se vende la percepción a la gente que así es. Por pura manejo de tema, ¿verdad? Por puro no digas nada, no hables de ese tema, mejor mantengámoslo privado. ¿De dónde viene todo esto? ¿Por tu denuncia? Yo creo que son varias cosas. Bueno, la denuncia de hacer los cambios efectivos dentro del partido no tiene ninguna represalia dentro del partido, pero sí como que comienza un malestar, una lógica resistencia al cambio. ¿Dentro del partido o la fracción? Dentro de la fracción. Una lógica resistencia al cambio. Pero no solo tú has dicho cosas que vayan en ese sentido. Tienes a Milena Mayorga, tienes a varios diputados. Lo que pasa es que yo no te puedo decir en qué situación están los demás porque, como te digo, no hemos tenido una reunión. O sea, todo es especulación. Si yo te digo que Milena le pasa igual, si yo te digo que... A ver, pero tú sí te sientes marginada en esto. Por supuesto, no. Me queda claro que no puedo asistir a las reuniones de fracción. Me queda claro que no me entero de las decisiones, por supuesto. Pero, sin embargo, el trabajo como diputado es
totalmente diferente. Yo puedo seguir mi agenda incluso sin consultar porque no hay un espacio para consultar. Puedo seguir abanderando los mismos temas que lo iba a hacer con anterioridad. Lo único que sí a mí me interesaba que quedara claro que no es una cuestión personal, no es una decisión personal, que es hay una exclusión que no es decisión mía. Eso era lo que yo quería que se supiera y quería dejarlo por escrito, por eso lo hice de esa forma. Eso fue hace 7 días, Felisa. ¿Has tenido respuesta de la Comisión Política para exponer esto en la Comisión Política? Solamente de la Comisión Política, que me dice que no tienen ningún proceso en mi contra y que no están relacionados con nada de todo eso. ¿Pero llamarían entonces al coordinador general de la fracción? Por la carta fue bien clara, que se desligaban de todo el tema. ¿No existe ninguna responsabilidad entonces? No, ninguna. A ver, ¿qué significa trabajar para un diputado en medio de un valladar supuestamente de sinergia legislativa, estar en esa condición? Bueno, yo creo que todos sabíamos que llegar realmente a la política, hacer cambios, no es fácil. Ya lo hemos visto con otros perfiles similares que realmente tenemos la idea de hacer las cosas distintas. Y a mí me extraña mucho porque yo lo dije durante la campaña. Yo quiero llegar, yo quiero cambiar la forma de hacer política, yo quiero hacer una política distinta. Pero asumo que la gente está acostumbrada a que uno en política puede prometer cualquier cantidad de cosas y a la hora de las horas volverse más de lo mismo, pero ese no era mi caso. Yo sí estaba hablando en serio cuando hablaba de hacer política distinta. ¿Y qué es eso de hacer política distinta? Bueno, ¿no? son varias acciones. Una, pues, las decisiones tienen que ser transparentes y las cosas se tienen que discutir en público. Yo no creo en eso de lavar ropa, que la ropa sucia se lave en casa, que es un dicho muy acuerpado cuando conviene, ¿no? Sí, es decir, aquí yo me cierro, como ayer yo quise preguntarle de manera muy insistente, decirle, mira, esto es privado, esto es privado. A ver, pero estamos hablando de representantes a los cuales el pueblo les paga, perdona un poco la expresión, ¿verdad? Para saber qué es lo que están haciendo, ¿no? Totalmente. Para saber qué es lo que haces, para saber qué es lo que representás, para saber por qué lo representás. De eso se trata, ese es mi trabajo. Y yo fui muy, muy transparente también a la hora de la campaña en decir, yo no quiero ser más de lo mismo. Yo no quiero ser una persona que se opone por oponerse. Yo no quiero ser un diputado que está acostumbrado a estar en un cargo haciendo el mínimo esfuerzo, sencillamente donde va todo el grupo, allá voy yo. ¿Por qué? Porque aquí me tienen y yo mejor me quedo callada y aquí que me lleven. Aun cuando yo creo que hay quienes ni siquiera se preguntan si están de acuerdo o no con las decisiones. Entonces es bastante triste para la población que a través de un largo periodo, por años, no ha visto un cambio dentro de la política. Hay que hacerlo y tomárselo en serio, aunque en un primer momento que yo creo que es ese cambio cuesta, todos los cambios en todas las instituciones cuestan. ¿Y está teniendo eco ese llamado que tú haces con el resto de colegas diputados en tu partido? Mire, ¿O no estás viendo realmente respuesta? Yo creo que va a ser tema de tiempo. Ahorita todavía Fíjate creo que el partido FMLN ya fijó fecha para poder hacer elecciones internas. Y nosotros todavía estamos como para ¿Y tu cuándo? partido no lo está haciendo todavía? No, ni ¿Te hay preocupa ninguna eso? noticia. Me preocupa mucho, me preocupa el tema del padrón. No hay tiempo para ver todas las inconsistencias que teníamos en el padrón. Ahorita estoy, trabajando en ese tema, en el tema de ver cuánta gente se inscribió y cuánta gente no pudo votar en el padrón porque no aparecía o porque no la dejaron votar. Es una gran cantidad de personas que estaban inscritas pero no podían votar, y de todas maneras el número que tenemos es inmenso, es demasiado grande, son alrededor de 100,000 votantes. Entonces tenemos que hacer una depuración, tenemos que de alguna manera lograr tener una certeza y una confianza en ese padrón, y eso en ningún momento se está viendo que pasa. ¿Por qué es tan importante? Porque si necesitamos que venga gente al partido que no tenga ese bagaje, que no tenga esa costumbre de hacer política como la hacemos, esto de yo te voy a marginar, yo te voy a chantajear si tú no decís, si tú no tomas las decisiones que yo quiero que tomes, sino que gente que venga a decir, qué es lo que quiere el país, a dónde tenemos que ir, y abandonar aquella política de guerra de yo tengo que odiar todo lo que no viene de arena. Fíjate qué cosa tan curiosa. Yo recuerdo que en época de campaña estuvimos sentados con varios que ahora son diputados
Y una pregunta que era de rigor durante la campaña era: ¿usted va a apoyar propuestas que sean buenas para el país, aunque no vengan de su partido? Era una pregunta de rigor que yo creo que tú me la hiciste más de una vez durante el periodo de campaña. Estuve en el programa de radio, creo que estuviste conmigo, y también aquí en televisión. También aquí en televisión. Yo creo que también, estoy segura que otros programas también me hicieron la misma pregunta. Era la pregunta de rigor. Y todas las veces, obligatoriamente, uno tenía que decir que sí. Y si había un panel de 3 o 4, nos hacían la misma pregunta y los 4 decíamos: sí, vamos a votar por iniciativas buenas para el país, que no vengan de mi partido. Toda la gente lo dijo. Y hoy es el gran escándalo por haber apoyado una iniciativa, por haber apoyado el tema de la renegociación del préstamo. No sé por qué. Pero si, ¿Qué motivaciones te llevan a ti a poner el grito en el cielo sobre la necesidad de poder establecer mejores métodos de tratamiento de estos temas que tú has mencionado? Lo que pasa es que todo se Te hago esta pregunta porque muchos creen que tú estás, ya no estás con el partido, aunque a lo mejor por ley lo estás representando, pero ya no perteneces al partido, ¿no? Por supuesto que estás un poco plegada al partido Nuevas Ideas, que es el que ahora desde luego está. Y no tiene nada que ver, ¿Sí? y lo vas a ver a lo largo de la votación. Habrán temas con los que sí voy a estar de acuerdo, que sí van a ser buenos para el país, y habrán temas que no. ¿Estás cómoda en Arena, Feliz? Arena es mi familia, es como mi casa. De hecho, yo creo que tiene mucho que ver el tema de que sea alguien tan cercano al partido, el que no haya un proceso, el que no haya un discurso de hay que atacar, sino que venga de la fracción propiamente. Estoy segura que las autoridades lo saben y que posiblemente lo permiten, pero no es lo mismo que el partido tuviese un proceso o algo de que dudase de mi lealtad. En ningún momento se ha iniciado eso, en ningún momento he quebrantado ningún porque eso se estatuto. soslaya en los corridos. Nosotros en las indagaciones que hacemos con nuestros equipos de prensa, muchos soslayan de que tú estás del otro lado y no estás de ese lado. Entonces, ¿por qué vamos a tener confianza de tener a alguien en ese sentido? Una de las razones por las que yo tenía que hacer público todo eso. Okay. Porque si yo me veía lejos de la fracción sin que yo hiciera público, miren, no es que yo me esté alejando, entonces comienza aquello de, es la actitud, ella tiene actitud de que se quiere ir. Entonces yo tenía ¿Tú que te hacer sientes público. cómoda en Arena? Yo me siento cómoda en Arena, totalmente. Creo que y no estás pensando ni en salir ni volverte independiente, aunque por ley tienes que mantenerte ahí, ¿eh? No, de hecho sí. Pero tu voto va a ser independiente, ¿no? Siempre he tenido esa forma de verlo. El no estar de acuerdo no quiere decir que Arena esté desunida, por el contrario. Arena es así. Arena es un partido que defiende la libertad de expresión, que defiende las distintas formas de pensar. Ya ven, renegociar a ver, ahí lo teníamos en pantalla. Ya ven, renegociar un préstamo sin ejecutar no es imposible, solo requiere de voluntades. Esto a raíz de una publicación que el presidente electo Nayib Bukele el día de ayer hizo en cuanto a recibir ya una carta de notificación de parte del BCIE que se puede de alguna manera establecer un proceso de renegociación. Hablemos de esto un poco porque tú saliste al paso a decir, o sea, te está dando la razón, ¿no? Solo pensemos que si se nos otorgara un préstamo a una empresa o como personas naturales y por alguna razón no pudiéramos ejecutar el préstamo, pero estamos pagando intereses. A estas alturas El Salvador te pagó $240,000 de interés y cada 6 meses paga $80,000. Nunca hemos podido tocar un centavo porque la opinión pública no nos lo permite. Okay, interesante, buen punto. Vamos a hablar un poco para cerrar este ciclo de conversación que tengo contigo, pero quiero aprovechar también de los aportes que estás haciendo en la Asamblea Legislativa, y que creo que es valedero también resaltarlo, sobre la lógica de tu planteamiento, ¿no? De que llegas porque te comprometiste en la campaña, en programas como estos, en mi programa de radio, para poder hacer cosas nuevas en beneficio de la población, ¿eh? De acuerdo, lo vemos. Vamos a la pausa, 7:46 minutos. Regresamos y gracias también a ustedes por estar enviando sus comentarios a través de @diálogo21 y @NetoLópezRadio. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López.
El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Son las 7:48 minutos. A ver, solo para entender bien ese tipo o ese capítulo de apoyo o respaldo que el presidente electo debe de recibir. Se cuestiona mucho en los pasillos el hecho de que sea tan abierto, ¿no? Es como no querer de alguna manera entrar en la línea que significa disciplina de partido. ¿Qué piensas tú con este tuit que enviaste que inmediatamente se colocó en tu cuenta y que por supuesto tiene que ver con estar diciendo, ven, tengo la razón, ¿no? Bueno, es que primero tenemos que entrar en lo que es en este tema del préstamo. Tenemos que saber que el préstamo está aprobado desde hace 2 años, que hemos pagado $240,000 de interés y que no lo podemos ejecutar. Eso en cualquier lado, usted vaya al banco y tienes un préstamo que no puedes ejecutar ya por 2 años por alguna razón y totalmente te van a decir, veamos cómo negociarlo. Es un banco de países, no es algo imposible. Sí requiere de que se siente el ministro de Hacienda, posiblemente si se renegocia va a requerir la firma de un nuevo contrato, la ratificación de la Asamblea Legislativa. Es una cosa de voluntades, claro. Pero es una cosa de voluntades que en un contexto donde ya tenés tanto tiempo sin poder ejecutar y estás pagando por gusto, pues vale la pena que tengamos la madurez política para sentarnos todos los que estamos actuando en eso y lleguemos a un acuerdo. ¿No es un acto de rebeldía? No es un acto de rebeldía, es un acto de lo que la gente quiera. Lo que yo me puse a pensar cuando yo oí esas declaraciones de yo lo voy a hacer y nadie me manda, yo dije, eso no me representa, sencillamente no me representa. ¿Por qué? Porque no creo que se necesiten 30 millones para hacer un edificio de la Asamblea y porque estoy consciente que la gente no quiere eso. Estoy consciente de que la gente, por el contrario, se frustra cuando nos ve despilfarrando el dinero de esa forma. Cuando llega una iniciativa que dice reorientemos y usemos la mitad para obras sociales y tiene un detalle que realmente no me lo puedo, pero que lleva varias escuelas, que lleva escuelas de arte también. Yo dije, pues, es una buena oportunidad de ocupar ese crédito y de que la opinión pública también esté satisfecha, porque ciertamente el edificio de la Asamblea se está cayendo y es un peligro, ya lo dijo hasta el Ministerio de Trabajo. ¿Tú estás consciente de eso? Así es. Pero no con 32 millones de dólares, que además te voy a contar que yo hablé con Ana Vilma de Escobar, que ella estaba en la junta directiva cuando se aprobó y cuando se firmó el contrato. Me dice, no, me dijo, yo no firmé, yo no voté, me dijo, porque no era transparente, nunca vimos un presupuesto versus un diseño, habían rumores de cómo era el diseño. Por eso es que si tú te ves, hay varias cosas, hay una información bastante vaga de cuánto contó el diseño, de qué es lo que llevaba, porque no había algo concreto, nunca lo hubo. Y oficial, diríamos, ¿no? Nunca lo hubo, pero ni siquiera para los miembros de junta directiva. O sea, se aprobó un préstamo y el diseño a lo mejor pudo haber costado más o menos, ¿no? No se sabe. No creo que más. Eso te da el respaldo y la razón para alzar la voz desde un principio, ¿no? Y esto te ha traído estas consecuencias. Y esto te ha traído consecuencias, ¿eh? Sí, pero yo creo que la población también está consciente de lo que ha traído consecuencias, de las consecuencias que ha traído también. Y bueno, como te lo decía en el tuit, esperar que enhorabuena se logre negociar y que logremos construir esas escuelas, y allá cuando las vea ya construidas me voy a acordar de todo este... Ok, interesante, sí, te vas a acordar, te vamos a recordar y te vamos a tener acá para que hablemos de esto. Como agradecido estoy que me acompañes esta mañana para conocer más en su esencia de tu postura alrededor de este tema. Felisa, dice Giovanni, la gran renovación de Arena expulsa a sus diputados si no votan al unísono. Y así, qué chiste, ¿para qué tantos diputados si no tienen autodeterminación? ¿Qué piensas? Bueno, va a ser algo que vamos a tener que ir comprendiendo todos los diputados poco a poco, que ya... Yo creo que son tiempos de cambio, son tiempos históricos. Históricamente sí ha venido un bipartidismo donde tenían que votar en bloque. Anteriormente era tan marcado lo del bloque que hasta tenía un valor económico, porque ciertamente hemos visto que hay gente que le ha cambiado la vida, que se cambió de partido y que por ahí se rumora que la vida le cambió totalmente.
a medida que vayamos acercándonos y viendo lo que unirse en lo que es bueno para El Salvador y separarse en lo que puede traer alguna repercusión negativa para el país, deja esos temas sin malicia, sin morbo y sin mercantilismo político. Es algo que el partido a la larga va a tener que entender. Vamos a tener que llevar una agenda de país independientemente de los colores. Entiendo que puede ser que falte tiempo, entiendo que incluso puede ser que pase otra elección sin que nosotros veamos esto pasar, que estos sean los primeros intentos de lograr unas posturas más pensadas por el país. Pero definitivamente es hacia donde va, es lo que la población está pidiendo, gente que piense en el país. Fíjate que anteriormente, antes de estas elecciones todavía, al ver redes sociales, al ver los comentarios, al ver lo que la gente apoyaba, al analizarlo, todavía se decía que eran troles. Y yo recuerdo que la gente le decía troll, pero tengo DUI. Y como con indignación. Claro. Ahora nos damos cuenta que no se trata de eso, que sí se trata de que la gente está pensando en políticos que piensen en el bien del país. Bueno, ¿y esta propuesta de reducción, de estudiar la reducción de diputados, te parece a ti? Te voy a decir que yo le di la firma al diputado independiente. Ajá, me la pidió. a Leonardo. Sí, estaba en comisión cuando él me explicó la propuesta. Es, si no me equivoco, más o menos en el detalle son 60 diputados, porque por la votación es lo mínimo que se puede tener. Él me estaba explicando que a razón de las circunscripciones, que incluso se vuelve un poco más democrático. Y le digo, bueno, yo no tengo ningún problema si yo... Para empezar, que no quiero quedarme toda la vida aquí en el cargo, llegar 30 años y seguir aquí. Eso no es mi plan de vida. A ver, pero si manejas un perfil de independencia y coherencia con, bueno, lo que hasta siempre, ahorita te he escuchado, sí, si yo fuera un ciudadano que votaría por ti o por quien sea, pues yo reconocería ese valor que tiene, ¿no? Exacto, la gente siempre reconoce el valor de sus representantes. Cuando llega... el diputado independiente Leonardo Bonilla y me dice, ¿nos querés apoyar? ¿Nos puedes apoyar con eso? Y le digo, si yo no tengo ningún problema, yo te lo firmo con gusto. Y sí le di la firma. Lo que pasa es que a mí también me está pareciendo algo que a mí, que lo tengo que decir públicamente. Todo lo que se trate de manejar, mejorar el Estado, el funcionamiento del Estado, o mejorar los servicios sociales, hay un discurso de que es populismo. Por Dios, pero si los países más desarrollados del mundo... ¿Pero de dónde viene ese tema de populismo? ¿De tu mismo partido? ¿De dirigentes de tu mismo partido? Posiblemente, porque sí se ha oído en algunos dirigentes, sí se ha oído. Pero ¿cómo puede ser que tengamos tan poca expectativa para el país? Para ordenar lo que no se ha ordenado por muchos años, a eso te refieres, ¿no? Es mejor que se roben esa cantidad de dinero, toda la cantidad de robos que hemos visto que han pasado, que no ha sido exclusivo de un solo partido. Es mejor eso a pensar en verdaderamente mejorar los servicios sociales, porque mejorar los servicios es populismo. No, ese discurso es otra cosa. Suele entender de que buscamos como defensa o escudo decir que es populismo, plantear un orden de lo que no se ha venido ordenando en este país. Que eso es lo que tú estás planteando. Y es un discurso. Cada vez que tú pensás en ordenar algo, cada vez que tú pensás en mejorar un servicio social, es populismo. ¿Cómo puede ser que como país tengamos tan pocas expectativas si todos nos merecemos servicios sociales de calidad? Todos nos merecemos un Estado eficiente. A mí cuando Leonardo me presentó, me dice, mira, serían menos, pero habría una representación democrática mayor, porque al hacer que las circunscripciones sean más... se delimiten de esta manera, hay una representación más efectiva, la gente puede conocer directamente a su diputado. A mí me pareció representatividad distrital como que viene siendo un poquito a mí me pareció más genial. Efectivo. ¿Te parece genial? ¿Y votarías por ello? Aunque tu partido dijera que no. No veo por qué tendría que decir que no. No tienes por qué. A ver, mira, ¿qué piensas tú de la sospecha que hay que a raíz de este tipo de propuestas que se están llevando a cabo? La austeridad que plantea tu partido, el tema de las pensiones y esta última que tiene que ver con el incremento del FODES. El presidente electo Nayib Bukele dice que están de alguna manera teniendo motivaciones de hacer quedar mal su gobierno por el ajuste de presupuesto que están haciendo. ¿Compartes tú esto? No te sé decir los objetivos que puedan haber al interior de las propuestas, porque como te digo, yo no he estado en la discusión, pero si bien el presidente electo lo ha dicho, tanto el tema de aumento al FODES ha sido algo que él ya había planteado con anterioridad, ese 2% exactamente lo había planteado como está.
El tema de la reducción de gastos, pues no veo cómo le pueda afectar, ¿verdad? Porque tiene temas de lujos, tiene temas de gasto corriente, digamos, temas que en el presupuesto se ven como gasto corriente. Y el otro que es... El tema de las pensiones. El tema de las pensiones, que se ha propuesto una mesa, se ha propuesto una subcomisión. No vamos elevar a lograr, las pensiones así por así. No vamos ¿No a lograr. crees tú que compromete la gestión del nuevo gobierno del presidente electo Nayib Bukele? No, hay que analizar todas las propuestas porque eso no puede hacerse, no se debe comprometer. Tenemos que ser consecuentes con lo mejor para el país. Sin embargo, las pensiones necesitan una revisión. Creo que el presidente electo también en algún momento ¿Seguirás votando independiente tú? Por supuesto. ¿No te vas a alinear No. a tu partido en el sentido de que si eso va... Hay una cosa que sí tienes que saber de mí, estoy como bastante enterada de los principios, es algo que yo sí le dediqué mucho tiempo a estudiar los principios de Arena, los estatutos. No voy a hacer nada que vaya en contra de los principios, pero es que los principios jamás han hablado que tenemos que tener, que buscar... Ser borregos, nunca, jamás. Habla de libertad de pensamiento, habla de trabajar por la educación, habla de trabajar por la salud. Habla de que la empresa privada es desde el más pequeño hasta el más grande, que eso involucra bastante de mis iniciativas porque quiero estar trabajando para todo aquello que involucra micro, pequeñas y medianas empresas, como el tema de la usura, como el tema del queda. Qué bueno. Te voy a invitar para que hablemos en un pool de esos temas que yo sé que estás desarrollando y quiero agradecerte a nombre de todo nuestro público y el mío propio por aceptar la invitación y conversar de estos temas. Gracias por haberme acompañado. Gracias a ti, Ernesto, y gracias a quienes nos sintonizan. Feliz día, que sea de éxito. Bendiciones. Y espero que siga mejor tu relación al interior del trabajo que estás haciendo en la Asamblea, ¿verdad? Por el bien de los salvadoreños. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.